Parte 1. El peso de la guerra. Bienvenido a este espacio, donde la sabiduría estoica ilumina la senda hacia la serenidad. Hoy inicia un viaje de 12 partes, recorriendo la vida de Takeda Shingen, el tigre de Kai. Un hombre que aprendió a templar su espíritu en medio de la tormenta. Un líder que halló virtud en tiempos de hierro y ambición. Era el año 1541. Shingen, con apenas 20 años, miraba las montañas que abrazaban la provincia de Kai. Las nieves calladas parecían eternas, pero el mundo a sus pies ardía en conflicto. El período Sengoku no conocía descanso. Clanes alzaban banderas, tierras se desgarraban. Shingen había tomado el mando tras apartar a su padre, juventud a cuestas, miradas de duda clavadas en su espalda, enemigos en cada frontera, el destino de Kai, frágil como un junco bajo la helada. Cada noche alzaba la vista. Estrellas frías, preguntas ardientes, ¿cómo gobernar cuando todo tiembla en tu contra? Un amanecer, la noticia llegó como viento cortante, el clan Uesugi se preparaba para atacar. Su mente se llenó de sombras. Perderé todo. No estamos listos, Kai caerá. Pero en ese ruido, una voz antigua se alzó. Las palabras de su mentor, un monje inclinado sobre textos olvidados. Solo controlas tus pensamientos, no los eventos. Epicteto había dicho, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Entonces Shingen se detuvo. ¿Era el ataque el verdadero enemigo? ¿O lo era el juicio que lo teñía de miedo? Se apartó del tumulto. Caminó hasta un jardín donde un arroyo murmuraba como si supiera más que los hombres. Cerró los ojos, respiró. Dejó que los pensamientos descendieran uno a uno como hojas sobre el agua. No podía dictar el paso de Uesugi, pero sí su propia mano. Preparar con calma, planear sin prisa, actuar sin temblor. Esa noche reunió a sus generales. Habló sin adornos, sin prometer victorias fáciles. Ordenó fortificar, entrenar, esperar. Su serenidad se volvió contagiosa. Los hombres, que antes dudaban, trabajaron con firmeza, y en su pergamino escribió, «Hoy no controlo la guerra, pero controlo mi mente». Era un primer trazo en el lienzo de su templanza, un hilo de claridad tejido en un mundo que aún rugía. El Japón feudal seguiría siendo un campo de pruebas, y Shingen lo sabía. ¿Cómo sostener esa calma cuando la guerra no llama, sino derriba la puerta? Parte 2. La calma en la batalla. Corría el año 1553. Las tierras de Shinano temblaban bajo la amenaza de la guerra. Takeda Shingen, ya daimyo consolidado, se preparaba para enfrentar a Uesugi Kenshin en la llanura de Kawanakajima. Sus exploradores traían noticias de un ejército en movimiento. El aire en la fortaleza de Kai estaba denso, cargado de tensión. Generales debatían estrategias, soldados afilaban lanzas y los tambores resonaban a lo lejos. Pero la inquietud de Shingen no venía del enemigo, nacía de su mente. La incertidumbre del combate, el temor por sus hombres, la presión de proteger Kai, todo amenazaba nublar su juicio. Una noche, bajo un cielo cubierto, Shingen se retiró a un santuario en las afueras de la fortaleza. El aroma del incienso, el susurro del viento entre los pinos lo envolvieron. Recordó las palabras de su mentor. Puedes encontrar paz en cualquier momento, si te retiras dentro de ti mismo, donde nadie puede perturbarte. Marco Aurelio habría susurrado lo mismo. La calma reside en la disciplina interna. Se sentó en el suelo, espalda recta, ojos cerrados, dejó que los sonidos del mundo se desvanecieran, el crujir de las ramas, el murmullo del río. Visualizó la batalla, espadas que chocaban, caballos que cargaban, la posibilidad de derrota. Pero no se aferró al miedo, lo dejó pasar, como nubes cruzando el cielo. No podía controlar a Kenshin, ni el resultado del combate, pero sí su mente. Y allí halló claridad. Al amanecer reunió a sus generales. Su compostura desarmó la tensión. Habló con voz firme, trazando un plan de paciencia y audacia. Esperarían en posición defensiva, aprovechando el reino para contrarrestar la fuerza de Uesugi. Sus hombres, al sentir su serenidad, dieron confianza. Uno dijo admirado, «Mi señor, tu calma es como una montaña ante la tormenta». Shingen sonrió. Esa calma era fruto de su disciplina interna. Esa noche escribió en su pergamino, «Hoy elegí la serenidad sobre el caos». La batalla está cerca, pero mi mente está en paz. La lección de Marco Aurelio se hacía evidente. La tranquilidad no depende de las circunstancias, sino del control de uno mismo. En los días previos a Kawa Nakajima,
Shingen continuó su práctica diaria. Se sentaba en silencio, aquietaba su mente, no eliminaba el peligro, pero le permitía liderar con claridad, inspirando a sus hombres a enfrentar la batalla con determinación. El Japón feudal era un campo de conflictos. La calma de Shingen era solo el comienzo. La batalla pondría a prueba su estrategia y su capacidad para mantener el control sobre su corazón. ¿Cómo lideraría sin sucumbir a la ira o al miedo? Parte 3. La disciplina del líder. El otoño de 1553 envolvía las llanuras de Kawanakajima en un silencio expectante. La tierra húmeda respiraba bajo el peso de los tambores y el cielo parecía inclinarse sobre los hombres que aguardaban la orden de avanzar. Takeda Shingen, al frente de su ejército, observaba desde la colina el movimiento de Uesugi Kenshin. Sus generales impacientes lo instaban a atacar. La tentación ardía como hierro al rojo. Un golpe rápido prometía la victoria, pero también la ruina. En su pecho la impaciencia crecía. La ira, sutil, buscaba un resquicio para dominar su juicio. Cerró los ojos un instante. Sintió el viento, escuchó los cascos de los caballos y se preguntó, ¿es esta mi decisión o la de la multitud que clama por sangre? Recordó entonces las palabras de Séneca. El mayor dominio es el que se ejerce sobre uno mismo. Había cultivado la calma en noches anteriores, pero hoy necesitaba disciplina. No para la guerra externa, sino para la interna. Ordenó mantener la formación defensiva. El río Sai sería su escudo. Caminó entre los soldados, su voz tranquila, su paso firme. A un joven arquero que temblaba le dijo, el valor no nace de no sentir miedo. Nace de avanzar, incluso cuando el miedo te acompaña. La batalla llegó al amanecer. Un ataque sorpresa intentó quebrar sus líneas. Un mensajero gritó que había una brecha. La ira golpeó su mente como un relámpago breve, pero respiró. Contuvo la furia, evaluó, decidió. Reforzar las defensas, no atacar a ciegas. Esa pausa salvó la jornada. Los Takeda resistieron y cuando el momento fue propicio, contraatacaron con fuerza medida. Esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara escribió, hoy dominé mi ira y con ello dominé la batalla. Comprendió que el autocontrol no era solo virtud personal, era el verdadero arte de guiar a otros, no con gritos, sino con ejemplo, no con prisa, sino con temple. El Japón feudal seguiría exigiendo decisiones rápidas, y cada una traería consigo el peso de la vida y la muerte. Pero ahora sabía que la disciplina era su primera armadura. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentas la batalla de tus impulsos antes de que se conviertan en acciones? Parte 4. La sabiduría del estudio. Tras la batalla de Kawanakajima en 1553, Takeda Shingen regresó a su fortaleza en Kai con el peso de una victoria amarga. Aunque sus hombres habían resistido el asalto de Uesugi Kenshin, las pérdidas eran grandes. Soldados caídos, recursos agotados y la amenaza de nuevos conflictos en el horizonte. En la quietud de la noche, mientras el viento soplaba entre las montañas, Shingen se sentó en su sala, rodeado por pergaminos y mapas. Comprendió que la guerra no se ganaba solo con espadas, sino también con la mente. Pero, ¿cómo prepararse para los desafíos futuros en un Japón donde cada día traía nuevas pruebas? Recordó las palabras de su mentor, el monje erudito, que resonaban con las de Epicteto. El conocimiento es la lámpara que ilumina el camino. Sin él caminamos a ciegas. Había aprendido a controlar sus juicios y a mantener la calma en la batalla. Ahora veía que la verdadera fortaleza requería algo más. La sabiduría que nace del estudio. Los grandes generales del pasado, como Sun Tzu o los héroes de las crónicas japonesas, no triunfaban por casualidad, sino por su capacidad de aprender de la historia y adaptar sus estrategias. Shingen decidió seguir ese ejemplo. Cada mañana, antes de reunirse con sus generales, dedicaba una hora a estudiar textos antiguos, tratados militares, poemas de estrategia, historias de clanes que habían prosperado o caído. Leyó sobre las tácticas de los Han en China, las maniobras de los samuráis en batallas pasadas y las lecciones de las derrotas ajenas. En un pergamino anotó, la sabiduría del pasado es la armadura del presente. Este hábito no solo enriqueció su mente, sino que le dio claridad para enfrentar los retos de Kai. Cuando un general propuso un ataque directo contra un clan vecino,
Shingen, recordando una táctica de emboscada de un texto antiguo, sugirió una ruta alternativa que aprovechaba los pasos montañosos. La maniobra resultó en una victoria sin derramar sangre. También alentó a sus hombres a aprender. Organizó reuniones donde los oficiales compartían conocimientos, desde el manejo de arcos hasta la logística de los suministros. Un joven samurái, inseguro de su habilidad, confesó a Shingen que temía no estar a la altura. Shingen le respondió: el hombre que estudia nunca está perdido. Cada página que lees es un paso hacia la maestría. Inspirado, el joven comenzó a estudiar tácticas y, meses después, lideró una defensa crucial en una aldea fronteriza. Shingen vio en él un reflejo de su propio crecimiento. El estudio no solo fortalecía al individuo, sino al clan entero. Sin embargo, el aprendizaje no era fácil. Las demandas de liderar Kai, negociaciones con aliados, preparativos para la próxima guerra, reducían el tiempo para los pergaminos. A veces el cansancio lo tentaba a abandonar sus estudios. Pero recordaba a Epicteto: lo que está en nuestro control es nuestro esfuerzo, no el resultado. Cada texto leído, cada lección aprendida, era una inversión en su mente. Escribió en su pergamino: hoy estudié y mi mente es más fuerte que ayer. La sabiduría, entendió, era un faro que iluminaba incluso los días más oscuros. El periodo Sengoku seguía siendo implacable, y Shingen sabía que el conocimiento por sí solo no garantizaba la victoria. Las tensiones con otros clanes crecían, y la lealtad de sus aliados dependía de más que estrategias brillantes. ¿Cómo usaría su sabiduría para gobernar con justicia y mantener unido a su pueblo? Parte 5. La resiliencia del tigre. En el verano de 1555, las llanuras de Kawanakajima se tiñeron otra vez de acero y de polvo. Takeda Shingen volvió a enfrentar a Uesugi Kenshin. Había preparado su mente, había preparado a sus hombres, pero el destino, como el viento que cambia sin aviso, no estuvo de su lado. La niebla matinal cubrió el campo, y en esa sombra los hombres de Kenshin irrumpieron con fuerza inesperada. Las líneas Takeda se quebraron. Cientos de soldados cayeron. Shingen, sobre su caballo, observó cómo la retirada se extendía como una marea inevitable. La derrota pesaba. Pesaban los cuerpos, pesaban las decisiones. En la fortaleza de Kai, el silencio era más duro que cualquier reproche. Los generales apartaban la mirada. Shingen sentía el aguijón de la duda. ¿Había confiado demasiado? ¿Había descuidado la astucia de su enemigo? La tentación de la desesperación rozó su ánimo, pero recordó las palabras de Séneca: las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más profundas. No se encerró en la culpa. Salió al jardín interior, donde los lirios flotaban inmóviles sobre el agua. Se sentó. Escribió: ¿qué falló? Subestimé la niebla y la audacia de Kenshin. ¿Qué puedo aprender? Que la preparación incluye lo que no vemos venir. ¿Cómo sigo adelante? Entrenaré para la flexibilidad, no solo para la fuerza. Al día siguiente, habló a sus hombres sin ocultar la verdad. No buscó culpables, buscó lecciones. Ordenó entrenamientos en todo tipo de terrenos, simuló emboscadas, enseñó a escuchar al viento y a leer la niebla. Un joven capitán le preguntó: ¿cómo enfrentas la pérdida sin rendirte? Shingen respondió: cada caída es una lección. Cada lección, un paso hacia la victoria. Así, la resiliencia dejó de ser solo palabra y se volvió camino. Cada noche escribía: hoy caí, pero me levanté más sabio. Comprendió que la derrota no define al hombre, sino la respuesta que da tras ella. El tigre de Kai rugió de nuevo, no por la furia, sino por la firmeza que nace cuando se acepta la herida y se camina con ella. El periodo Sengoku no se detenía. La guerra continuaba, pero la verdadera prueba apenas empezaba. ¿Podría esa misma resiliencia guiarlo en tiempos de paz? Parte 6. La justicia en el poder. En el año 1557, Takeda Shingen consolidaba su dominio sobre Shinano, una provincia conquistada tras años de lucha, de polvo y acero. La guerra había reforzado su nombre, pero debilitado la tierra que pisaba. Aldeas exhaustas, graneros vacíos, campesinos que miraban con recelo cada estandarte rojo que se acercaba. El poder era suyo, pero la confianza no. Una noche, a la luz temblorosa de una lámpara, Shingen abrió un texto antiguo. Leyó:
La felicidad consiste en hacer el bien, y no hay mayor bien que la justicia hacia los demás. Sus ojos se detuvieron en esa frase. Había aprendido a controlar sus juicios, a levantarse tras la caída, a trazar planes entre la niebla. Pero comprendió que gobernar no era lo mismo que conquistar. ¿De qué servía el poder si aquellos que vivían bajo él temían más a su mano que a la hambruna? Decidió actuar. Redujo los impuestos en las aldeas más castigadas por la guerra. Envió hombres no para saquear, sino para reparar canales, para abrir caminos, para llenar los graneros. Cuando un capitán sugirió arrasar una aldea rebelde, Shingen negó con la cabeza. El miedo engendra odio, dijo. La justicia, lealtad. Visitó aquella aldea. Escuchó a los ancianos. Prometió protección si juraban lealtad. Ese gesto transformó enemigos en aliados. Un puente se reconstruyó y junto a él, la confianza. Una tarde una anciana le ofreció un cuenco de arroz. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de gratitud. Shingen respondió, un líder no es amo, sino guardián. Sus generales murmuraban que esa clemencia era debilidad. Los recursos de Kai se tensaban como la cuerda de un arco, pero él escribió en su pergamino, hoy elegí la justicia sobre la conveniencia. Mi pueblo no es un medio, sino un fin. Así ganó lealtad verdadera, no la que nace de la espada, sino la que crece como una raíz bajo tierra. El periodo Sengoku no le daría descanso. La guerra aún lo rodeaba, pero había aprendido que gobernar era construir, no solo resistir. ¿Y tú? Cuando el poder está en tus manos, aunque sea pequeño, aunque sea fugaz, ¿eliges la fuerza o la justicia? Parte 7. El valor de los aliados. En 1559, Takeda Shingen se hallaba ante un nuevo reto en la provincia de Kai. Sus conquistas en Shinano habían dado forma a su poder, pero no a su seguridad. El dominio era firme en apariencia, frágil en esencia. Los clanes vecinos lo observaban con recelo. Algunos de sus propios generales murmuraban que su clemencia había debilitado la espada. Una noche el brasero ardía débilmente en la sala de su fortaleza. La brisa que se colaba por las rendijas hacía temblar la llama. Shingen miraba el fuego y pensaba, el poder de un hombre no se mide solo por la tierra que controla, sino por los vínculos que sostiene. Recordó las palabras de su mentor, el monje erudito. No hay mayor bien que el de las conexiones humanas. En ellas reside la fuerza de la virtud. Las victorias habían sido ganadas con estrategias, pero la paz exigía otra clase de arte. Decidió actuar. Convocó a sus generales y capitanes, no a un consejo de guerra, sino a un banquete, cuencos de sake, arroz humeante, risas contenidas. Shingen escuchó más de lo que habló. Preguntó por sus familias, por sus miedos, por sus dudas. Yamamoto Kansuke, el estratega de rostro curtido, se atrevió a hablar. La moral de los hombres se debilita tras las últimas pérdidas. Shingen no lo interrumpió, asintió, y contó una historia de su juventud, cuando él mismo temió no ser digno de liderar. Esa franqueza desarmó la distancia. Kansuke prometió redoblar esfuerzos. La noche no selló tratados, tejió confianza. Pocos días después, Shingen viajó a las tierras de los Murakami. No llevó tropas, llevó telas, herramientas, palabras. Habló con Yoshikiyo, su líder, sobre el futuro de esas tierras. Escuchó sus quejas, prometió aliviar la carga, y ganó respeto donde otros impondrían sumisión. En su pergamino escribió, hoy construí un puente con palabras, no con espadas. Comprendió que la lealtad no se exige, se cultiva. Cada conversación sincera era una semilla. Cada gesto de respeto, un surco en la tierra fértil de la confianza. El periodo Sengoku seguía siendo un tablero de ambiciones. Las alianzas eran frágiles y la traición soplaba como un viento frío. Pero Shingen había dado un paso más allá del miedo. Fortalecer lazos era también una forma de defensa. ¿Y tú, en tu vida, construyes tus alianzas desde la exigencia o desde el respeto? Parte 8. El faro de la estrategia. En el año 1560, Takeda Shingen contemplaba el horizonte desde la fortaleza de Tsuchigasaki, en Kai. Sus conquistas en Shinano habían fortalecido al clan. La lealtad de sus aliados, forjada con justicia y trato humano, sostenía su dominio. Sin embargo, el periodo Sengoku era un mar de ambiciones enfrentadas. Los Uesugi, los Hojo y otros clanes movían sus piezas.
Las demandas de gobernar, proteger aldeas, gestionar recursos, consumían sus días. En la quietud de una noche estrellada, una inquietud lo visitó. ¿Hacia dónde guiaba a su pueblo? La guerra y la lealtad eran necesarias, pero sin un propósito claro, todo podía disiparse como humo. Bajo la luz temblorosa de una lámpara, encontró una enseñanza de su mentor, un monje erudito. Resonaba con las palabras de Epicteto. La verdadera grandeza reside en vivir en armonía con tu propósito. Había aprendido a controlar sus emociones, a levantarse tras la derrota, a unir voluntades, pero comprendió que el liderazgo exigía una brújula, un faro que alineara cada decisión con sus valores más hondos. ¿Era conquistar más tierras o construir un legado de estabilidad y virtud para Kai? Se sentó junto al brasero. Dejó que el calor ordenara sus pensamientos. Valoraba la victoria militar, sí, pero también la prosperidad de su pueblo, la seguridad de sus aldeas, la sabiduría transmitida a los hijos de sus hijos. Decidió, su propósito sería convertir a Kai en un refugio de fuerza y justicia, un lugar donde la virtud guiara tanto al campesino como al señor. Pero un propósito no basta, se necesita estrategia. Epicteto ya lo había enseñado. Concéntrate en lo que está en tu control, tus acciones, no los resultados. Así comenzó a trazar un plan. Cada mañana alineaba sus decisiones con ese propósito. En lugar de buscar nuevas conquistas, reforzó las defensas de Shinano, mejoró los riegos, cuidó las cosechas. Cuando un aliado sugirió atacar a los ojos, Shingen reflexionó. ¿Sirve a mi visión de un Kai próspero? Decidió negociar. Ganó un tratado sin derramar sangre. Escribía cartas a sus generales. En ellas hablaba de liderazgo, de virtud. Uno de sus capitanes, tras leer una, le dijo: «Mi señor, tus palabras son un faro que guía nuestro camino». Hubo desafíos. Los clanes rivales llamaron debilidad a su prudencia. Las demandas de gobierno amenazaban con devorar sus horas de reflexión. Pero Shingen perseveró. En su pergamino escribió: «Hoy alineé una acción con mi propósito. Es un paso hacia la eternidad». La lección se volvió clara. Un propósito no borra los obstáculos, pero da sentido a cada esfuerzo. Cada tratado, cada canal reparado, era un ladrillo en el legado que deseaba dejar. El Japón feudal seguía siendo un campo de tensiones, y Shingen sabía, no bastaba la estrategia, se necesitaba pasión, una chispa que encendiera el ánimo de sus hombres y el suyo propio. ¿Cómo encenderla? Esa era la pregunta que quedaba en el aire. ¿Y tú? ¿Cómo defines tu propósito? Compártelo y continúa este viaje estoico. Parte 9. La pasión del guerrero. En el año 1561, Takeda Shingen se hallaba en la cúspide de su poder. Kai y gran parte de Shinano estaban bajo su control. Sus estrategias, guiadas por un propósito firme, habían traído calma y orden. La lealtad de sus aliados mantenía a su clan unido, como el junco que se dobla pero no se rompe. Sin embargo, en las noches silenciosas de Tsuchigasaki, algo ardía sin llama. No bastaba con gobernar con justicia. No bastaba con planificar con razón. Hacía falta una chispa. Un fuego que encendiera no solo sus decisiones, sino su espíritu. La guerra seguía rondando como una nube densa. Solo la pasión podía mantenerlo firme en un camino tan arduo. Una tarde, mientras veía a sus soldados entrenar, recordó las palabras de su mentor, el monje erudito. Palabras que resonaban con las de Séneca. La vida sin pasión es como una lámpara sin aceite, no ilumina. Había aprendido a controlar sus emociones, a levantarse tras las derrotas, a guiar con propósito. Pero entendió que la pasión era el aceite que mantenía viva la llama. Su amor por Kai, por la estrategia, por la idea de un legado, no era solo deber, era fuerza. Era pulso. ¿Cómo encender ese fuego en los corazones de sus hombres? Decidió compartirlo. En las cenas con sus generales hablaba no solo de batallas, sino de ideales, de aldeas prósperas, de hijos que aprendían a leer, de un poder cimentado en la virtud. Una noche recordó una batalla pasada en la que sus hombres resistieron porque creían en algo más grande que la victoria. Sus palabras, llenas de fervor, hicieron brillar los ojos de Yamamoto Kansuke. «Mi señor, tu pasión nos hace creer que Kai puede ser más que un campo de batalla». Shingen también llevó esa llama a las aldeas. Visitó una comunidad arrasada por una inundación. Trabajó con sus manos, levantando piedras, reparando el dique.
Mientras sudaba junto a campesinos y madres cansadas, habló de un Kai resiliente, donde cada esfuerzo común fortalecía a todos. Una madre joven le dijo: «Tu pasión nos da esperanza, Señor». Y él comprendió, su fuego no era solo suyo, era contagioso, era alimento para muchos. Pero la llama también consume. Las exigencias del periodo Sengoku eran constantes: negociaciones, campañas, tensiones. A veces la fatiga apagaba su fuego. Entonces recordaba a Séneca: la felicidad depende de vivir según tus valores. Cada noche antes de dormir escribía: «Hoy alimenté mi pasión y con ella la de mi pueblo». Ya fuera en un consejo militar, ya fuera en un campo embarrado, cada acto hecho con pasión renovaba su fuerza. El Japón feudal seguía siendo un torbellino, y Shingen sabía que la pasión debía ser guardada como se guarda el fuego en invierno, ni demasiado expuesto, ni encerrado hasta extinguirse. ¿Cómo sostendría esa llama sin consumirse en ella? Parte 10. El cuidado del alma. En el año 1562, Takeda Shingen, el tigre de Kai, se hallaba inmerso en un torbellino de deberes y conquistas. Las tierras ganadas en Shinano, la fidelidad de sus aliados y su ardiente deseo de prosperidad para Kai lo habían erigido como un líder formidable. Sin embargo, ese mismo peso que lo engrandecía comenzaba a desgastar la fortaleza de su espíritu. Las noches se acortaban, rotas por reuniones interminables y cartas urgentes. Su cuerpo, endurecido por las campañas, acusaba el cansancio, articulaciones doloridas, un sueño que no reparaba. En la penumbra de un amanecer, contemplando sus manos curtidas, Shingen se preguntó: ¿cómo sostener a otros si no logro sostenerme a mí mismo? Aquel mismo día, paseando entre los pinos del jardín interior, recordó las palabras de su mentor, el monje erudito, que resonaban con las enseñanzas de Marco Aurelio. Cuida tu alma como cuidarías un templo, pues en ella reside la raíz de tu fuerza. Había aprendido a actuar con propósito, a avivar la pasión que encendía a sus hombres, pero ahora comprendía que el liderazgo exigía más, la preservación consciente de la mente y el cuerpo. Sin ese equilibrio, su visión para Kai se desmoronaría, como un muro erosionado por la lluvia. ¿Cómo hallar calma en un mundo que reclamaba tanto? Shingen decidió empezar con lo esencial. Cada amanecer, antes de que los heraldos irrumpieran con mensajes y demandas, buscaba la soledad del jardín. Sentado junto al estanque, permitía que los pensamientos fluyeran sin perseguirlos. Este hábito, silencioso y sencillo, calmaba su espíritu. También comenzó a caminar por las colinas cercanas, respirando el aire de los pinos, dejando que el crujido de las hojas suavizara el peso de su cuerpo. Cuando uno de sus generales le preguntó por qué dedicaba tiempo a esa quietud, respondió: «Un líder que no se cuida pierde la claridad. El cuidado de uno mismo es la raíz de todo liderazgo». No solo su mente cambió, ajustó sus costumbres diarias, redujo los banquetes, eligiendo comidas frugales, arroz y verduras. Pidió a los curanderos de Kai que le enseñaran ejercicios para vigorizar su cuerpo. Estas pequeñas disciplinas, persistentes como la lluvia fina, aliviaron la fatiga y devolvieron la energía a su andar. En una reunión, su renovada vitalidad no pasó desapercibida. Un capitán murmuró: «Mi señor, tu fuerza es un espejo de tu templanza». Y Shingen entendió: cuidar de sí no era egoísmo, sino una ofrenda a quienes dependían de su fortaleza. No fue un camino libre de sombras. Los rumores de traiciones, las amenazas de nuevas guerras, reclamaban su atención sin descanso. A veces la culpa lo empujaba a abandonar su rutina, a sacrificar su paz en nombre del deber. Pero entonces recordaba a Marco Aurelio: no es vivir mucho lo que importa, sino vivir bien. Cada noche, al cerrar el pergamino, escribía: «Hoy cuidé mi alma, y con ella sostuve mi destino». Esta práctica, humilde y constante, se volvió su armadura más silenciosa. El Japón feudal seguía siendo un campo sembrado de ambiciones, y Shingen, consciente del horizonte, sabía que aún quedaba una tarea mayor: transformar sus grandes sueños en pasos posibles. ¿Cómo trazaría un camino que uniera la grandeza de sus aspiraciones con la solidez de cada jornada? Parte 11. La alquimia de la visión. En el año 1563, Takeda Shingen, el tigre de Kai, contemplaba la vastedad de su destino.
Había alcanzado estabilidad en Kai y Shinano. Había ganado la lealtad de sus aliados y su pasión se hallaba templada por el cuidado de sí mismo. Sin embargo, en la quietud de la fortaleza de Tsutsujigasaki, su espíritu se proyectaba más allá de las montañas y los ríos que dominaba. Soñaba con un legado que trascendiera la guerra, un Kai donde las aldeas prosperaran, la sabiduría floreciera y la virtud guiara a los hombres aun cuando él ya no estuviera. Pero esa visión, tan amplia como el horizonte, pesaba como una carga. ¿Cómo convertir un sueño inmenso en pasos que sus manos pudieran tocar? Una tarde, bajo la luz dorada del ocaso, Shingen extendió un mapa sobre la mesa. Sus dedos siguieron las líneas de los caminos, los ríos, las fronteras. Recordó entonces la enseñanza de su mentor, cercana a las palabras de Epicteto. No te pierdas en lo inalcanzable, actúa sobre lo que hoy está a tu alcance. Había aprendido a gobernar con justicia, a inspirar compasión y a cuidar su espíritu. Ahora comprendía que una gran visión no se conquistaba de un golpe, sino a través de una alquimia más sutil. Descomponerla, moldearla, volverla accesible, paso tras paso. Así comenzó su obra. En un pergamino trazó la esencia de su sueño. Quiero un Kai donde la tierra dé frutos, donde los niños aprendan, donde la virtud sea la raíz del poder. Luego, desgranó cada idea en actos sencillos. Mandó abrir canales de riego, asignando campesinos y soldados a su construcción. Convocó a escribas para enseñar a los hijos de las aldeas, empezando con un pequeño grupo en las afueras de Kofu. Y escribió cartas a sus generales, recordándoles que la verdadera fuerza nacía de la justicia, no del miedo. Cada tarea, por modesta que fuera, era una piedra colocada en los cimientos de su sueño. En consejo de guerra, un capitán le expresó su inquietud. «Mi señor, la montaña es demasiado alta. ¿Cómo no desesperar ante su sombra?» Shingen lo miró con serenidad. «No cargues la montaña, pisa el sendero. Un paso, luego otro. Así se vence la distancia». Sus palabras, tan simples como firmes, transformaron la inquietud en determinación. El capitán volvió a su aldea y empezó con la reconstrucción de un puente. No faltaron tropiezos. Los ojos tensaban las fronteras. Las exigencias militares reclamaban recursos que podrían nutrir su visión. La impaciencia lo acechaba como un viento frío en invierno. Pero cada noche, antes de dormir, Shingen retomaba su hábito. Escribía una sola frase en su pergamino. «Hoy di un paso hacia mi visión. Eso basta». Y con ello, dormía sin la carga de querer abarcarlo todo. En el Japón feudal, la ambición era una hoguera que consumía a muchos. Shingen había aprendido a avivar la suya sin quemarse. Pero sabía que para alcanzar la plenitud de su legado, no bastaba con construir fuera. Debía alcanzar una libertad interior que lo hiciera inquebrantable. ¿Cómo hallaría esa paz en medio del fragor que aún se avecinaba? Parte 12. La paz del silencio. En 1564, Takeda Shingen, el tigre de Kai, contemplaba el ocaso de su vida con una mezcla de satisfacción y humildad. A sus 43 años, había transformado Kai y Shinano en bastiones de estabilidad, guiado por la justicia, la pasión y una visión clara. Sin embargo, el periodo Sengoku no ofrecía descanso. Las rivalidades con los Uesugi y los Hojo persistían, y rumores de traiciones entre aliados inquietaban su mente. En una noche fría, sentado en la fortaleza de Tsutsujigasaki, Shingen sintió el peso de lo que no podía controlar, el futuro de Kai, la lealtad de los hombres, el curso de la guerra. ¿Cómo podía encontrar paz en un mundo donde el caos era constante? Mientras el viento susurraba entre los pinos, Shingen recordó las palabras de su mentor, el monje erudito, que resonaban con las de Séneca. La verdadera libertad es aceptar lo que no está en tu poder y abrazar lo que sí lo está. Había aprendido a liderar con disciplina, a inspirar con pasión y a construir con paciencia, pero ahora veía que la serenidad final requería soltar las riendas de lo incontrolable. La paz no estaba en dominar el mundo, sino en encontrar silencio dentro de sí mismo. ¿Cómo podía cultivar esa libertad interior frente a las tormentas externas? Shingen comenzó a practicar la introspección con mayor profundidad. Cada amanecer, antes de que la fortaleza despertara, se retiraba a un pequeño templo en las colinas de Kai. Allí, sentado en silencio, dejaba que los pensamientos sobre la guerra,
los aliados y el futuro fluyeran sin aferrarse a ellos. No podía controlar las ambiciones de sus rivales ni el destino de Kai, pero sí podía elegir cómo responder, con calma, con virtud, con claridad. Este hábito de silencio se convirtió en su refugio, un espacio donde las tormentas del mundo no podían alcanzarlo. En una reunión con sus generales, Shingen compartió esta lección. Cuando un capitán, angustiado por rumores de un ataque enemigo, preguntó cómo mantener la esperanza, Shingen respondió: la paz no está en el mundo, sino en ti. Siéntate en silencio y encontrarás la fuerza para enfrentar cualquier tormenta. Inspirados, varios generales comenzaron a practicar momentos de quietud, y la fortaleza de Tsutsuchigasaki se llenó de una calma nueva. Una aldeana, al enterarse, le dijo a Shingen: tu silencio nos enseña a ser fuertes. Él sonrió, sabiendo que su paz interior era un regalo para su pueblo. Este camino no fue fácil. Las demandas de liderar Kai a veces interrumpían su práctica, y la tentación de preocuparse por el futuro lo acechaba. Pero Shingen, guiado por Séneca, entendió que la libertad estaba en aceptar lo incontrolable. Cada noche, escribía en su pergamino: hoy encontré paz en el silencio, estoy libre. Esta práctica no eliminó los desafíos, pero le dio la serenidad para enfrentarlos con dignidad. Su legado como el tigre de Kai no era solo de victorias, sino de una vida vivida con virtud, resiliencia y tranquilidad. El Japón feudal seguía siendo un campo de batallas, pero Shingen había encontrado un refugio interior. Su vida, como un río que fluye sin detenerse, enseñó que la verdadera libertad nace del silencio que acepta lo que es. Sus lecciones perduran, invitándonos a buscar nuestra propia paz. Suscríbete al Estoico Verde, es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido que inspire, y comparte en los comentarios cómo encuentras serenidad en tu vida.